bendiga, mis amados hermanos. Continuamos hablando de Visión 2020. Hemos hablado del origen del pecado, de su poder, de sus consecuencias y de cómo luchar contra este. Es decir, que estamos en una pelea. Pero comenzar una batalla sin haber establecido una base desde la cual pelear es cometer un grave error. Es necesario tener un lugar donde podamos entrenar, donde podamos atender a nuestros heridos, donde podamos recibir refuerzos, planificar y mucho más. Los creyentes en Cristo Jesús tenemos una base. Su nombre es Jesucristo. El pasaje de hoy lo encontramos en 2 Timoteo 2:19. Mas el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Nuestro pasaje dice, mas el fundamento de Dios está firme. A diferencia de quienes confían en esos esquemas satánicos de la religión, de las obras, de la autojustificación, quienes son salvos de verdad, quienes son verdaderamente hijos de Dios y quienes son discípulos genuinos de Cristo, son parte de ese fundamento de Dios que está firme. El fundamento de la iglesia de Cristo es esta verdad, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque esa iglesia de Jesucristo está fundada sobre el hecho glorioso de que Cristo y nadie más es la base de la vida cristiana. Este Señor Jesucristo, que como piedra había sido reprobada por los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. Este Cristo, que es el enviado de Dios, el ungido de Dios, es la base de todo lo que hacemos. En esta promesa tenemos el sello de Dios. Un sello era una señal de propiedad. Dios ha puesto su sello divino de propiedad sobre la iglesia. En los últimos tiempos, dice Apocalipsis 9:4, los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes serán atormentados por las langostas. También, sin duda, ese sello de Dios en la frente de los creyentes los protegerá de tomar la marca de la bestia. Ese sello de propiedad está sobre la iglesia de dos formas. En primero, todo miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, tiene la seguridad divina de la elección, en el sentido de que el Señor conoce a los que son suyos. Jesús nos aseguró lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Nuevo Testamento está lleno de estas garantías. Jesús prometió también: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. El que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dios nos escogió para la salvación en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La segunda parte del sello de Dios es la santificación. Dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermanos, dice la palabra de Dios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Igualmente el apóstol Pedro dijo: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. A pesar de nuestros múltiples fracasos, a pesar de nuestra frecuente infidelidad, Dios en su gracia completará nuestra santificación. Porque el mismo apóstol Pablo dijo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenemos una base sobre la cual partimos,
una base a la cual volvemos, una base donde encontramos ayuda y refugio. Esa base es Jesucristo. Que el Señor te bendiga.